Eres basura humana. Nadie te quiere aquí. Si murieras hoy sería el mejor regalo. Esas fueron las palabras exactas que mi propio hijo gritó frente a 40 personas en el Día del Padre. Nunca imaginé que el hombre al que le di todo terminaría destruyéndome públicamente de esa manera. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramón Cortés Blanco, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mi hijo Adrián me humilló en el peor momento posible, y cómo decidí que nunca más sería su víctima. Todo comenzó el 16 de junio de 2024, un domingo que debería haber sido especial. Mi nuera Silvia Moreno Ortiz había organizado una celebración del Día del Padre en el restaurante El Manantial, un lugar elegante en el centro de Valencia, donde nuestra familia solía reunirse para ocasiones importantes. 40 personas fueron invitadas, mis hermanos, primos, amigos de toda la vida, vecinos del barrio y colegas de trabajo que conocía desde hacía décadas. Llegué al restaurante a las 2 de la tarde exactamente, como habíamos acordado. Llevaba puesto mi mejor traje gris, el mismo que usé en la boda de Adrián hace 17 años. Cuando entré al salón privado que Silvia había reservado, todos se levantaron para saludarme. Había globos azules y dorados colgando del techo, una pancarta enorme que decía «Feliz Día del Padre» y una mesa larguísima llena de platos que olían delicioso. Mi amigo Javier Molina Campos, a quien conozco desde que teníamos 20 años, fue el primero en abrazarme. «Ramón, hermano, qué alegría verte», me dijo con esa sonrisa sincera que siempre tuvo. Javier es de esas personas que nunca cambian, siempre honesto, siempre leal. Nos sentamos juntos cerca de la cabecera de la mesa. Adrián, mi hijo de 42 años, llegó media hora tarde. Ya desde la entrada noté algo extraño en él. Sus ojos estaban vidriosos, sus movimientos torpes, y hablaba demasiado alto. Silvia intentó calmarlo discretamente, pero él la apartó con un gesto brusco de la mano. «Estoy bien, mujer, déjame en paz», le dijo con voz arrastrada. Durante la comida, Adrián bebió copa tras copa de vino tinto. Yo intenté disfrutar de las conversaciones con los demás invitados, tratando de ignorar las miradas incómodas que algunos empezaban a intercambiar. Mi hermano menor, que estaba sentado frente a mí, me preguntó en voz baja si todo estaba bien con Adrián. «Solo está cansado del trabajo», mentí, aunque por dentro sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando llegó el momento de los brindis, Silvia se levantó primero. Dijo palabras bonitas sobre la familia y la importancia de estar juntos. Luego habló Javier, recordando anécdotas divertidas de cuando Adrián era pequeño y yo lo llevaba al parque. Todos reían, el ambiente era cálido. Entonces Adrián se puso de pie tambaleándose ligeramente. «Yo también quiero decir algo», anunció golpeando su copa con un tenedor. El salón quedó en silencio. «Quiero hablar sobre mi padre, Ramón Cortés Blanco». La forma en que pronunció mi nombre completo me heló la sangre. Había algo venenoso en su tono. «Todos ustedes piensan que es un gran hombre, ¿verdad?», continuó Adrián con voz cada vez más alta. «Piensan que es generoso, que es bueno, que es un padre ejemplar». Hizo una pausa dramática y bebió más vino. «Pues déjenme decirles la verdad». Silvia intentó detenerlo. «Adrián, por favor, no es el momento», suplicó tirándole de la manga. Él la empujó con tanta fuerza que ella casi pierde el equilibrio. Varios invitados se levantaron alarmados. «La verdad es que este hombre», gritó Adrián señalándome con el dedo, «este hombre que está sentado ahí como si fuera un santo, es basura, basura humana. Toda su vida ha sido una mentira. Nos ha manipulado a todos con su papel de víctima, haciéndonos creer que nos ayuda cuando en realidad solo busca controlarnos». El salón estaba en shock total. Nadie se movía. Yo sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «Nadie te quiere aquí, viejo», siguió Adrián caminando hacia mí con pasos inseguros. «Nadie. Solo estamos esperando que te vayas para poder vivir en paz. Si murieras hoy mismo, sería el mejor regalo que podrías darnos.
el mejor maldito regalo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Escuché gritos de protesta de algunos invitados. Javier se levantó furioso gritando, «¿Cómo te atreves?». Mi hermano intentó razonar con Adrián. Silvia lloraba desconsoladamente, pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Lo único que recuerdo es levantarme lentamente de mi silla, tomar mi abrigo del respaldo y caminar hacia la salida sin decir una sola palabra. Detrás de mí escuchaba voces que me llamaban, pero yo seguí caminando. Cuando salí del restaurante, había empezado a llover. Una lluvia fría de junio que mojaba las calles de Valencia. No llevaba paraguas. Caminé bajo la lluvia torrencial, las gotas mezclándose con mis lágrimas, sintiendo que mi vida entera se derrumbaba. Había dado todo por ese hijo. Todo. Y esto era lo que recibía a cambio. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi apartamento empapado, con la ropa pegada al cuerpo y el alma destrozada. Me quité el traje mojado, me duché con agua caliente intentando entrar en calor, pero nada funcionaba. El frío que sentía venía de dentro, de un lugar que ninguna ducha podría alcanzar. Me senté en el sofá de la sala con las luces apagadas, mirando por la ventana cómo seguía lloviendo sobre Valencia. Eran las 11 de la noche del 16 de junio de 2024, y mi mente no paraba de repetir esas palabras envenenadas. Eres basura humana. Si murieras hoy, sería el mejor regalo. Intenté entender qué había hecho mal. Repasé cada decisión, cada sacrificio, cada momento en que elegí a mi hijo por encima de mi propia felicidad. Y entonces, como una avalancha imparable, comenzaron a llegar los recuerdos. El primero me golpeó con fuerza brutal. Era marzo de 2001, 23 años atrás. Adrián tenía 19 años y acababa de anunciarme con entusiasmo que quería abrir su propia empresa de importación de productos electrónicos. Tenía contactos en Asia, decía, y una oportunidad única de hacer fortuna. Necesitaba 50.000 euros para empezar. Yo trabajaba como gerente de una fábrica textil y había pasado 15 años ahorrando para comprar mi propia casa. Tenía exactamente 52.000 euros en el banco, el fruto de incontables horas extra, vacaciones no tomadas, comidas frugales y una vida de austeridad absoluta. Ese dinero representaba mi futuro, mi seguridad, mi sueño. Pero cuando Adrián me miró con esos ojos llenos de esperanza y me dijo, «Papá, confío en ti, eres el único que puede ayudarme a cumplir mi sueño», no pude negarme. Le presté el dinero completo, 50.000 euros que nunca vi regresar. La empresa quebró en menos de 2 años. Adrián me explicó que los proveedores asiáticos lo estafaron, que la competencia era feroz, que nadie podía prever la crisis económica. Prometió devolverme cada centavo, pero las promesas se disolvieron como humo. Yo seguí viviendo en un apartamento alquilado, mientras mi sueño de tener casa propia se alejaba cada vez más. Otro recuerdo surgió, este de junio de 2007. Adrián se había casado con Silvia hacía 2 meses y vinieron juntos a visitarme. «Papá, estamos buscando casa», me dijo Adrián con ese tono que ya conocía demasiado bien, el tono que precedía una petición de dinero. «Hemos visto una propiedad perfecta en Ruzafa, pero el banco nos pide un enganche muy alto». Para entonces yo había conseguido ahorrar nuevamente, esta vez trabajando en 2 empleos simultáneos durante 5 años. Tenía 65.000 euros guardados. Volví a cometer el mismo error. Compré la casa en Ruzafa a nombre mío, pensando que sería temporal, que Adrián eventualmente me pagaría y yo traspasaría la escritura. La casa costó 120.000 euros. Hipotequé mi futuro otra vez. Adrián y Silvia se mudaron inmediatamente. Nunca pagaron un solo euro de alquiler. «Es que estamos ajustados con los gastos del bebé», decían cuando nació mi primer nieto en 2008. «Es que Silvia tuvo que dejar el trabajo», argumentaban después. Siempre había una excusa, siempre una razón para no cumplir. Sentado en mi sofá esa noche lluviosa, recordé también noviembre de 2015.
Adrián necesitaba urgentemente otra propiedad porque la familia había crecido y el espacio en Ruzafa ya no era suficiente. Solo será por unos años, papá, hasta que vendamos la primera casa y podamos comprar algo más grande, me aseguró. Compré un adosado en Paterna por 180.000 euros. Otra hipoteca, otros compromisos financieros que consumían mi salario. Adrián se mudó con toda su familia. La casa de Ruzafa no se vendió nunca. En cambio, Silvia convenció a su madre de mudarse allí temporalmente. Temporalmente se convirtió en permanente. Y luego vino la tercera propiedad en 2019. Papá, necesito un lugar para montar mi oficina. No puedo seguir trabajando desde casa con los niños haciendo ruido. Un local comercial en el centro que transformé en loft habitable, porque sería más práctico tener todo en un mismo espacio. Otros 90.000 euros de mi bolsillo, otros años de mi vida atados a pagos mensuales. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, saqué mi calculadora y empecé a sumar. No solo el dinero inicial de cada propiedad, sino todos los gastos acumulados durante años. Impuestos municipales que yo pagaba religiosamente cada diciembre. 1.200 euros anuales por las 3 propiedades. Reparaciones constantes. Cambio de calefacción en Paterna, 12.000 euros. Nueva cocina en Ruzafa, que Silvia necesitaba urgentemente, 18.000 euros. Arreglo del tejado del loft tras una tormenta, 7.000 euros. Seguí sumando compulsivamente. Facturas de electricidad que llegaban a mi nombre, porque las propiedades estaban registradas bajo mi titularidad. Promedio de 300 euros mensuales entre las 3. Seguro de hogar obligatorio, 2.000 euros anuales totales. Gastos de comunidad en el adosado, 150 euros mensuales durante 9 años. Los números crecían de forma obscena. Durante 8 años completos, desde 2016 hasta 2024, había pagado absolutamente todo. Cada factura, cada reparación, cada impuesto, cada gasto menor. Y Adrián nunca ni una sola vez ofreció contribuir. Cuando yo mencionaba tímidamente que los gastos eran altos, él respondía con frases que ahora resonaban diferentes. Pero papá, es tu inversión. Cuando me vaya bien te lo compensaré. La familia es lo primero. Calculé el total 3 veces para asegurarme de no equivocarme. El resultado era devastador. 153.000 euros en 8 años. Casi 19.000 euros anuales que salían de mi bolsillo mientras mi hijo vivía cómodamente en propiedades que él consideraba suyas. A las 5 de la madrugada del 17 de junio, con los ojos ardiendo de cansancio y lágrimas contenidas, tomé una decisión. Me levanté del sofá, encendí mi computadora y busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en mucho tiempo. Ignacio Ruiz Sánchez, abogado especializado en derecho civil y familiar. Conocía a Ignacio desde 2009, cuando me ayudó con el papeleo de la primera casa que compré para Adrián. Era un hombre meticuloso, honesto, de esos profesionales que todavía creen en la justicia. Miré el reloj, demasiado temprano para llamar. Esperé hasta las 8 de la mañana con las manos temblando, sosteniendo el teléfono. Cuando finalmente marqué el número, Ignacio contestó al tercer tono. «Ramón, ¿cuánto tiempo?», dijo con su voz grave y calmada. «Necesito verte urgentemente», le respondí sin rodeos. «Es sobre las propiedades que compré para mi hijo. Necesito recuperarlas todas». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego Ignacio habló con esa seriedad profesional que tanto respetaba. «Ven a mi oficina hoy a las 10. Trae todas las escrituras, comprobantes de pago y cualquier documento relacionado con esas propiedades. Vamos a revisar todo con detalle». Colgué el teléfono y miré mis manos. Ya no temblaban. Por primera vez en 24 horas sentía algo diferente al dolor y la humillación. Sentía determinación. La oficina de Ignacio Ruiz Sánchez estaba ubicada en un edificio antiguo de la calle Colón, 3er piso sin ascensor. Subí las escaleras lentamente, cargando una caja de cartón llena de documentos que había reunido durante toda la mañana. Eran las 10 en punto del 17 de junio, cuando toqué la puerta de madera oscura con una placa dorada que decía
Ruiz Sánchez y Asociados, abogados. Ignacio me recibió personalmente. Tenía 55 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y gafas de montura metálica que le daban aspecto de intelectual serio. Vestía traje azul marino impecable. «Ramón, pasa, por favor», dijo estrechando mi mano con firmeza. Me guió hacia su despacho privado, una sala amplia con estanterías repletas de libros jurídicos y un escritorio de nogal macizo, cubierto de expedientes organizados. «Cuéntame qué ha pasado», me invitó señalando una silla frente a su escritorio. Me senté colocando la caja a mis pies. Por un momento no supe por dónde empezar. Finalmente, con voz que intentaba mantener firme, le conté sobre el Día del Padre, las palabras de Adrián, la humillación pública delante de 40 testigos. Ignacio escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero. Cuando terminé mi relato, dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. «Ramón, siento mucho que hayas pasado por eso. Ningún padre merece semejante trato. Ahora hablemos de soluciones prácticas. Mencionaste que quieres recuperar las propiedades. Explícame exactamente la situación legal de cada una». Abrí la caja y empecé a sacar documentos organizados en carpetas separadas. «Aquí están las 3 escrituras originales», dije colocándolas sobre el escritorio. Casa en Ruzafa, adosado en Paterna y loft en el centro. Las 3 están registradas a mi nombre en el registro de la propiedad. Nunca trasladé la titularidad a Adrián. Ignacio tomó la primera escritura y la examinó cuidadosamente. Sus ojos recorrían cada línea, cada cláusula, cada sello notarial. «Fecha de compra, 12 de junio de 2007», leyó en voz alta. «Comprador, Ramón Cortés Blanco». «Perfecto, esto es muy claro». Revisó las otras 2 con la misma meticulosidad. «Todas están impecablemente registradas a tu nombre. Eso es excelente para nuestro caso». «Pero Adrián vive allí desde siempre», comenté, sintiéndome repentinamente inseguro. «¿Eso no le da algún derecho? He escuchado sobre ocupación de buena fe y esas cosas». Ignacio negó con la cabeza firmemente. «La ocupación de buena fe aplica cuando alguien desconoce que la propiedad tiene dueño legítimo. Ese claramente no es el caso aquí. Adrián siempre supo que tú eres el propietario legal. Ahora lo fundamental es determinar bajo qué figura jurídica él habita tus inmuebles. ¿Firmaron algún contrato de arrendamiento?» «No, nunca», respondí inmediatamente. «Todo fue verbal, acuerdos de palabra entre padre e hijo». «¿Contrato de comodato entonces?» «Es decir, préstamo gratuito de la propiedad», continuó Ignacio, hojeando unos códigos legales gruesos. «Tampoco, nunca firmamos nada formal. Solo le dije que podía vivir allí mientras organizaba su situación económica», expliqué, sintiendo cómo mi caso se fortalecía con cada respuesta. Ignacio sonrió levemente, una sonrisa profesional que indicaba satisfacción legal. «Esto simplifica enormemente las cosas, Ramón. Sin contrato escrito de ningún tipo, Adrián es técnicamente un ocupante tolerado. Tú, como propietario absoluto, tienes derecho pleno de recuperar tus propiedades mediante simple requerimiento notarial. No necesitas demostrar causa justificada ni esperar vencimiento de contratos inexistentes». Sacó entonces un código civil y buscó un artículo específico. «Mira, aquí lo dice claramente. Cuando no existe contrato formal y el ocupante reside por mera tolerancia del propietario, este último puede revocar dicha tolerancia en cualquier momento. Solo debe otorgar plazo razonable para desalojo voluntario, generalmente 30 días naturales». Sentí algo parecido al alivio mezclado con incredulidad. «¿Entonces puedo recuperar las 3 casas simplemente notificándolo?» «Exactamente», confirmó Ignacio. «Pero necesitamos hacerlo correctamente, siguiendo procedimiento legal impecable para evitar cualquier recurso o maniobra dilatoria de su parte. Primero, redactaremos requerimiento notarial formal donde conste tu voluntad irrevocable de recuperar las propiedades. Especificaremos plazo de 30 días calendario para desocupación voluntaria. Si cumple, excelente.
Si no, procedemos con demanda de desahucio, que dado que no hay contrato, se resuelve favorablemente en cuestión de semanas. Saqué entonces los comprobantes bancarios que había impreso esa mañana. Ignacio, hay más. Mira estos extractos. Durante 8 años he pagado absolutamente todo. Impuestos, reparaciones, servicios, seguros. Calculé el total. 153.000 euros. Ignacio comenzó a revisar los documentos con atención renovada. Facturas de electricidad con mi nombre, recibos de impuestos municipales, presupuestos de reformas pagados mediante transferencias desde mi cuenta. Esto es oro puro, legalmente hablando, murmuró mientras organizaba los papeles cronológicamente. No solo demuestra tu titularidad indiscutible, sino que evidencia que Adrián nunca contribuyó económicamente. Podemos incluir cláusula de cobro retroactivo por uso indebido del inmueble. ¿Puedo cobrarle esos 153.000 euros? Pregunté sintiendo una chispa de justicia. Podemos intentarlo mediante demanda civil separada, explicó Ignacio. Argumentando enriquecimiento injusto, él se benefició económicamente de propiedades ajenas sin compensación. Sin embargo, debo ser honesto contigo. Estas demandas son complejas, largas y costosas. Pregúntate si vale la pena el desgaste emocional adicional o si prefieres enfocarte simplemente en recuperar tus bienes. Reflexioné brevemente. Por ahora solo quiero recuperar las propiedades. El dinero perdido es irreparable, pero al menos no seguiré sangrando económicamente mes tras mes. Decisión sabia, aprobó Ignacio. Entonces, procedamos así. Hoy mismo comenzamos redacción del requerimiento notarial. Mañana lo llevamos a notaría para firma y certificación. Pasado mañana, un notificador judicial entrega personalmente los documentos a Adrián en cada una de las 3 direcciones. Quedará constancia fehaciente de recepción y comienza el conteo de 30 días. Pasamos la siguiente hora y media repasando cada detalle. Ignacio redactó borradores en su computadora mientras yo proporcionaba información específica, direcciones exactas, fechas de adquisición, descripción detallada de cada propiedad. También discutimos estrategias ante posibles reacciones de Adrián. Probablemente intentará contactarte, suplicarte, quizás amenazarte, advirtió Ignacio. Mi recomendación profesional y personal es que no respondas ninguna comunicación directa. Cualquier conversación debe canalizarse exclusivamente a través de mí. Eso evita manipulación emocional y mantiene todo en terreno legal objetivo. ¿Y si se niega a desocupar después de los 30 días? Inquirí anticipando resistencia. Entonces, solicitamos lanzamiento judicial. Con la documentación que tenemos, el juez ordenará desalojo forzoso ejecutado por policía y funcionarios judiciales. Es proceso rápido cuando no hay contratos de por medio. Estimo máximo 60 días adicionales desde presentación de demanda hasta ejecución efectiva. Ignacio imprimió 3 copias del borrador del requerimiento. Me entregó una para revisión. El documento era contundente, técnico, definitivo. Establecía claramente mi derecho propietario, revocaba cualquier permiso previo de ocupación y fijaba límite inapelable del 17 de julio de 2024 para entrega de llaves. ¿Estás completamente seguro de esto, Ramón?, preguntó Ignacio con tono más humano. Una vez iniciemos, no hay vuelta atrás sin quedar en posición débil. Recordé las palabras venenosas en el restaurante, la humillación, los años de sacrificio no reconocido. Estoy absolutamente seguro. Adelante con todo. Firmé el borrador autorizando a Ignacio para proceder. Acordamos reunirnos al día siguiente a las 9 de la mañana en la notaría de la calle Paz para formalizar definitivamente el requerimiento. Cuando salí de su oficina 2 horas después de haber entrado, el mundo se veía diferente. Ya no era víctima pasiva. Era hombre tomando control de su propia vida. Los días 18 y 19 de junio de 2024 los dediqué completamente a algo que nunca había hecho antes. Revisar cada mensaje, cada correo electrónico, cada conversación guardada en mi teléfono móvil y computadora. Quería entender cuándo exactamente había comenzado la manipulación,
¿Cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo? Me instalé en la mesa del comedor con mi laptop, teléfono y una libreta nueva donde anotar hallazgos importantes. Empecé por los mensajes de WhatsApp. Tenía conversaciones con Silvia, que se remontaban a 2018, cuando finalmente compré un smartphone moderno, y ella insistió en que nos comunicáramos por esa aplicación porque es más rápido, suegro. El primer mensaje que me detuvo fue del 23 de marzo de 2018. Silvia escribía: «Suegro querido, discúlpame molestar, pero es que la lavadora de Ruzafa hizo un ruido horrible y dejó de funcionar. Los técnicos dicen que necesita repuesto especial que cuesta 800 euros. ¿Podrías ayudarnos? Es urgente porque tengo 3 niños y montañas de ropa sucia. Te prometo que Adrián te devuelve cuando cobre su comisión este mes». Recordaba perfectamente ese episodio. Transferí los 800 euros inmediatamente. Adrián nunca devolvió nada. Seguí leyendo mensajes cronológicamente y el patrón se volvió grotescamente obvio. Cada 2 o 3 meses llegaba solicitud similar, siempre redactada con tono dulce, siempre catalogada como emergencia, siempre con promesa de devolución que jamás se materializaba. Mayo de 2018. Suegrito, el aire acondicionado del adosado se rompió y con este calor los niños no pueden dormir. El presupuesto es 1.300 euros. Sé que es mucho, pero ¿qué hacemos? Junio. La tubería del baño explotó. Hay agua por todas partes. Fontanero dice 2.000 euros urgentes. Septiembre. Necesitamos cambiar los colchones. Los actuales tienen 10 años y nos están causando problemas de espalda. 3.500 euros en total. Anoté cada petición en mi libreta con fecha exacta y monto. Cuando llegué a diciembre de 2020, llevaba contabilizadas 37 solicitudes diferentes. El total de esos mensajes específicos sumaba 48.000 euros aproximadamente. Y eso sin contar los pagos regulares de impuestos y servicios que yo cubría mensualmente sin que ellos siquiera preguntaran. Lo más perturbador fue descubrir el tono progresivamente menos respetuoso. Los primeros mensajes incluían: «Por favor, te estaríamos eternamente agradecidos. Eres el mejor suegro del mundo». Pero conforme avanzaban los años, las peticiones se volvían directas, casi exigentes. En 2022, Silvia simplemente escribía: «Suegro, necesito 1.000 euros para el dentista de Pablo. Transfiere a esta cuenta antes del viernes». Pasé entonces a revisar correos electrónicos. Mi cuenta de Gmail contenía correspondencia con Adrián desde 2011. Busqué usando palabras clave: dinero, préstamo, ayuda, urgente. Aparecieron 112 correos. 112. Abrí uno de julio de 2013. Adrián escribía: «Papá, te mando este correo porque necesito hablar seriamente contigo. Mi situación financiera está complicada y requiero 18.000 euros para saldar deudas de tarjetas de crédito que están destruyendo mi historial crediticio. Sé que ya has hecho mucho por mí, pero prometo solemnemente que esta será la última vez. En 6 meses máximo te devuelvo hasta el último céntimo con intereses. Confía en mí una vez más». Naturalmente, le transferí el dinero. Naturalmente, nunca lo devolvió. Y naturalmente no fue la última petición. Encontré otro correo similar en enero de 2015 solicitando 22.000 euros para inversión empresarial segura. Otro en abril de 2017 pidiendo 15.000 para oportunidad única de negocio. Siempre las mismas promesas vacías, siempre la misma confianza traicionada. Descubrí también algo que me revolvió el estómago. En octubre de 2022, Adrián me envió correo con asunto reforma urgente del loft. Explicaba que necesitaba convertir el espacio en oficina profesional para recibir clientes importantes y solicitaba 30.000 euros para remodelación completa. Accedí porque genuinamente creía en su proyecto empresarial, pero navegando por mis archivos encontré facturas reales de esa reforma. Las revisé cuidadosamente y sumaban 19.000 euros, no 30.000. Los 11.000 restantes simplemente desaparecieron.
Adrián me había mentido sobre el coste real y embolsado la diferencia. Sentí náusea física al comprenderlo. Continué excavando en mi historial digital como arqueólogo, descubriendo ruinas de mi propia ingenuidad. Encontré mensajes donde Silvia mencionaba vacaciones familiares en Mallorca mientras yo comía arroz con atún para ahorrar. Fotografías en redes sociales mostrando a Adrián con reloj carísimo mientras yo usaba el mismo Casio de hace 20 años. Revisé también extractos bancarios digitales con más detalle que en mi cálculo inicial. Descubrí pagos recurrentes que había olvidado. Suscripción de gimnasio para Adrián, que yo cubría desde 2019, 120 euros mensuales. Seguro médico privado de toda su familia, 350 euros mensuales desde 2017. Incluso mensualidades de 2 coches que Adrián compró a mi nombre porque su historial crediticio estaba temporalmente complicado. Hice cálculos más precisos. Solo en seguros de coches había pagado 19.000 euros durante 6 años. El gimnasio sumaba casi 6.000. El seguro médico privado, 30.000. Los números crecían exponencialmente y mi rabia crecía proporcionalmente. Pero el descubrimiento más doloroso llegó cuando revisé una carpeta olvidada en mi correo electrónico llamada Familia. Dentro había mensaje de Adrián fechado el 15 de junio de 2024, exactamente un día antes de la humillación pública. El asunto decía: para cuando leas esto. Lo abrí con manos temblorosas. Era borrador nunca enviado, guardado accidentalmente en borradores sincronizados con mi cuenta. Adrián había escrito: Silvia, estoy harto de las quejas constantes del viejo, siempre con su actitud de mártir, como si le debiéramos algo. Las casas son nuestras, nos las ganamos aguantándolo todos estos años. Cuando finalmente se muera, venderemos todo y nos iremos lejos. Ya falta poco, tiene 67. La naturaleza hará su trabajo pronto. Leí ese párrafo 10 veces. Cada palabra era puñalada. Las casas son nuestras. Aguantándolo. Cuando se muera, ya falta poco. No era borrador para mí, era mensaje privado para Silvia que guardó equivocadamente. Un vistazo accidental a su verdadera opinión sobre mí. Imprimí ese correo inmediatamente. Lo imprimí 3 veces y guardé copias en diferentes lugares. Era evidencia brutal de su mentalidad, la prueba definitiva de que mi hijo llevaba años esperando mi muerte para apropiarse de lo que nunca fue suyo. Esa noche, sentado rodeado de papeles, mensajes impresos y números devastadores, comprendí algo fundamental. No había sido padre generoso. Había sido víctima de estafa familiar sistemática. Cada «te quiero papá» había sido transacción calculada. Cada abrazo, inversión en futura herencia. Cada sonrisa, anticipación de próxima petición monetaria. Organicé toda esa documentación en carpetas etiquetadas por categoría. Mensajes de Silvia, correos de Adrián, facturas manipuladas, extractos bancarios, fotografías de redes sociales mostrando estilo de vida financiado por mí. Preparé USB con copias digitales de absolutamente todo. Al día siguiente, 20 de junio, llevé ese USB a Ignacio. Se lo entregué sin palabras. Él conectó el dispositivo a su computadora y pasó 2 horas revisando contenido. Cuando terminó, me miró con expresión seria. Ramón, esto cambia las cosas. Ya no es solo recuperación de propiedades. Tenemos base sólida para demanda por estafa y apropiación indebida. Pero yo negué con cabeza cansada. No quiero más batallas legales interminables. Solo quiero mis casas de vuelta y cerrar este capítulo para siempre. El 21 de junio por la mañana, mientras desayunaba café solo en mi cocina, alguien tocó la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Javier Molina Campos, parado en el pasillo con expresión grave. Abrí inmediatamente. «Ramón, hermano, necesitamos hablar», dijo Javier entrando sin esperar invitación. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «No he podido dormir bien desde ese maldito domingo. Lo que Adrián te hizo fue imperdonable y no puedo quedarme callado». Lo invité a sentarse en el sofá. Javier tenía 65 años. Era mi amigo desde que trabajábamos juntos en la fábrica textil allá por 1982.
Habíamos compartido 42 años de amistad genuina, celebrado nacimientos, llorado pérdidas, construido vidas paralelas que siempre se entrelazaban en momentos importantes. «Escucha lo que voy a decirte», comenzó Javier abriendo la carpeta. «He preparado declaración testimonial completa de todo lo que presencié en el restaurante. Fechas, horas exactas, palabras textuales que Adrián pronunció, reacciones de los presentes, todo documentado cronológicamente». Me extendió varias hojas mecanografiadas con precisión meticulosa. Leí el documento con asombro creciente. Javier había reconstruido el episodio con detalle casi cinematográfico. Describía cómo Adrián llegó tarde al restaurante El Manantial a las 2:37 de la tarde, cómo consumió aproximadamente 7 copas de vino tinto en 90 minutos, cómo su comportamiento se tornó agresivo progresivamente hasta estallar durante los brindis a las 5:15. «Aquí está la parte crucial», señaló Javier con dedo firme en un párrafo específico. «He transcrito textualmente lo que gritó. Eres basura humana, nadie te quiere aquí. Si murieras hoy sería el mejor regalo». Esas fueron sus palabras exactas. Las escuché perfectamente porque estaba sentado a solo 2 metros de distancia. «Javier, no tienes obligación de involucrarte en esto», murmuré conmovido por su lealtad. «Claro que tengo obligación», replicó golpeando la mesa suavemente. «La obligación moral de defender a mi amigo cuando ha sido humillado injustamente. Además, hay algo más que debes saber, algo que vengo guardando porque no quería preocuparte innecesariamente». Se recostó en el sofá respirando profundo antes de continuar. «Durante los últimos 6 meses, quizás más, Adrián ha estado comentando cosas sobre ti en reuniones sociales donde coincidimos. En febrero estuvimos en cumpleaños de un conocido mutuo. Adrián bebió demasiado, como es su costumbre últimamente, y empezó a quejarse abiertamente. Decía que estaba esperando la herencia porque necesitaba ese dinero urgentemente para un proyecto empresarial. Sentí puñalada familiar en el pecho. ¿Dijo eso literalmente? ¿Esperando la herencia? Literalmente, confirmó Javier con tristeza. Y agregó algo peor. Dijo, mi padre ya tiene 67, no puede vivir eternamente. Espero que la naturaleza acelere el proceso porque yo tengo planes. Varias personas lo escucharon. Fue comentario tan incómodo que generó silencio absoluto en la mesa. Dios mío, susurré sintiendo náusea. Hay más, continuó Javier implacablemente. En abril, durante almuerzo familiar al que casualmente asistí, Silvia y Adrián discutían abiertamente sobre las propiedades. Silvia decía que cuando tú ya no estuvieras, venderían las 3 casas y se mudarían a chalet grande en zona residencial exclusiva. Hablaban de ti como si fueras obstáculo temporal para sus planes de futuro opulento. Javier sacó entonces su teléfono móvil. Grabé fragmento de esa conversación, no con intención de espiarlo, sino porque estaba grabando video del jardín donde estábamos, y ellos hablaban en voz alta sin darse cuenta que mi teléfono captaba audio. Escucha. Reprodujo el archivo. Se oía claramente la voz de Silvia. Cuando vendamos las casas del suegro, tendremos al menos 500.000 euros limpios. Podremos comprar algo realmente bueno, no estas porquerías viejas donde vivimos ahora. Y la voz de Adrián respondiendo, tranquila, mujer, solo es cuestión de tiempo. A su edad cualquier cosa puede pasar. El audio duró apenas 40 segundos, pero era devastador. Hablaban de mis propiedades como si ya les pertenecieran, de mi muerte como simple trámite administrativo pendiente. Javier, necesito que vengas conmigo al notario para oficializar tu testimonio, pedí con voz firme recuperando compostura. Tu declaración y ese audio son fundamentales. Por eso vine, respondió cerrando la carpeta. Estoy completamente disponible para declarar donde sea necesario, pero hay algo más que deberías saber. Hablé con otras personas que estuvieron en el restaurante ese domingo. Muchos quedaron horrorizados por la conducta de Adrián. Al menos 5 están dispuestos a proporcionar testimonios escritos, confirmando los hechos. Sacó entonces lista con nombres y números telefónicos. Reconocí a todos. Enrique López Ruiz, compañero de la fábrica jubilado. Ana Martín Gil, vecina del edificio donde vivía hace años.
Roberto Campos Díaz, primo segundo que siempre fue respetuoso, Isabel Vargas Morales, amiga de la familia desde hace décadas, y Vicente Torres Sanz, antiguo socio empresarial. Enrique específicamente me dijo que estaba indignado, explicó Javier. Mencionó que él también tiene hijos y jamás toleraría semejante falta de respeto. Ana lloró cuando hablamos. Dice que recordar tu cara saliendo bajo la lluvia le parte el corazón. Todos quieren ayudarte. Esa misma tarde coordinamos reunión en el despacho de Ignacio. Llegamos los 7, yo, Javier y los 5 testigos adicionales. Ignacio preparó declaraciones individuales donde cada uno relataba lo presenciado desde su perspectiva particular. Enrique describió la atmósfera tensa del momento. Ana detalló mi reacción emocional visible. Roberto confirmó las palabras exactas pronunciadas. Isabel testificó sobre el shock colectivo de los presentes. Vicente documentó cómo Silvia intentó sin éxito controlar a Adrián. Cada testimonio fue redactado, firmado ante Ignacio como abogado certificador y posteriormente llevado a notaría oficial en la calle Comedias para sellado legal. El notario, tras leer los documentos, comentó: «Es infrecuente ver casos tan sólidos de maltrato verbal familiar con tantos testigos presenciales. Estos testimonios tienen peso jurídico considerable». Mientras esperábamos los sellos oficiales, Javier se acercó a mí en la sala de espera. «Ramón, quiero que sepas algo. Durante todos estos años que te he conocido, siempre admiré tu paciencia y generosidad con Adrián. Muchas veces pensé que te estaba aprovechando de ti, pero callé porque no era mi lugar opinar sobre asuntos familiares ajenos. Ahora me arrepiento de no haberte advertido antes». «No te culpes», respondí apretando su hombro. «Un padre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Necesitaba descubrir la verdad por mí mismo, aunque doliera tanto». El 22 de junio por la tarde tenía en mi poder 7 testimonios notariados, un audio comprometedor y documentación fotográfica que varios testigos habían tomado durante el evento del restaurante. Ignacio organizó todo en expediente legal robusto. «Con esto, Ramón, no solo recuperarás tus propiedades», dijo Ignacio revisando el material. «Tienes base sólida para demostrar maltrato psicológico sistemático si alguna vez Adrián intenta contraatacar legalmente o cuestionar tus decisiones respecto al patrimonio». Guardé copias de todo en caja fuerte bancaria que abrí específicamente para ese propósito. No iba a arriesgar que estos documentos desaparecieran misteriosamente. Era mi escudo legal, mi protección definitiva contra cualquier maniobra futura de Adrián. Esa noche, revisando los testimonios una vez más, comprendí algo reconfortante. No estaba solo. Había personas buenas que reconocían la injusticia y estaban dispuestas a defenderme. Eso valía más que todo el oro del mundo. El 20 de junio a las 11 de la mañana, 4 días después de la humillación pública, mi teléfono móvil vibró mostrando el nombre que menos quería ver: Adrián. Había bloqueado mentalmente cualquier expectativa de disculpa, pero una parte diminuta de mí aún esperaba arrepentimiento genuino. Contesté la llamada sin decir nada, solo esperando. «Papá, hola, soy yo», dijo Adrián con voz neutra, como si los últimos 4 días no hubieran existido. Ninguna disculpa, ninguna referencia al domingo terrible. «Te llamo porque tengo situación urgente en la casa de Paterna. El techo del garaje tiene filtración seria, y el constructor dice que si no reparamos ahora en invierno será desastre mayor». Me quedé mudo escuchando su descaro absoluto. Continuó hablando como si fuera conversación rutinaria sobre propiedad compartida. «El presupuesto es de 5.000 euros. Necesito que transfieras el dinero esta semana, porque el constructor solo puede empezar el lunes próximo. Ya sabes cómo son estos profesionales. Si pierden el hueco en su agenda, nos toca esperar meses». Respiré profundamente controlando la furia que amenazaba estallar. «Ya veremos», dije con voz helada que nunca había usado con él, y colgué sin esperar respuesta. Inmediatamente activé grabadora de llamadas en mi teléfono, algo que Javier me había enseñado días atrás. Cualquier comunicación futura quedaría registrada. Adrián volvió a llamar 3 minutos después. Dejé que sonara hasta que saltó buzón de voz.
No pensaba hablar con él nuevamente. Escuché el mensaje más tarde. Papá, no entiendo por qué colgaste. Esto es serio, la filtración puede causar daños estructurales. Llámame cuando puedas para coordinar la transferencia. La audacia era incomprensible. Acababa de destruirme públicamente y ahora exigía dinero como si nada hubiera ocurrido, como si sus palabras venenosas fueran borradas automáticamente por necesidad económica. Guardé el mensaje como evidencia adicional de su mentalidad parasitaria. 2 horas más tarde, mientras almorzaba sándwich simple en mi cocina, llegó mensaje de WhatsApp de Silvia. Abrí la aplicación y leí: Suegro, buenos días. Escribo para recordarte el depósito mensual de 1.200 euros para gastos de la familia. Generalmente lo haces el día 20 de cada mes y hoy no ha llegado. Los niños necesitan material escolar nuevo y Pablo tiene cita con ortodoncista el viernes. Por favor, confirma cuando puedas transferir. Gracias. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo mezcla de incredulidad y rabia fría. No había ni siquiera mención tangencial del incidente del restaurante. Silvia actuaba como si el domingo no hubiera existido, como si yo fuera simple cajero automático obligado a dispensar efectivo mensualmente sin cuestionamientos. Tomé captura de pantalla del mensaje inmediatamente, luego otro del historial completo de conversaciones con Silvia, mostrando patrón de peticiones constantes. Las guardé en carpeta específica de mi teléfono etiquetada Evidencias. No respondí el mensaje. Simplemente lo dejé en leído y cerré la aplicación. Media hora después, llegó segundo mensaje de Silvia. Suegro, ¿viste mi mensaje anterior? Necesito saber si habrá algún problema con la transferencia este mes, porque tengo que organizarme con los pagos pendientes. Espero tu respuesta pronto, por favor. Nuevamente capturé la pantalla. Nuevamente ignoré. Silvia estaba acostumbrada a respuestas inmediatas, a disponibilidad incondicional de mi billetera. Mi silencio debía estar generando ansiedad creciente en ella. El 21 de junio por la tarde, Adrián envió mensaje propio. Papá, Silvia me dice que no respondes sobre el depósito mensual. ¿Hay algún problema? También sigo esperando confirmación sobre los 5.000 euros del techo. Necesito respuestas urgentes, por favor. Captura de pantalla. Silencio. Esa fue mi única respuesta. Decidí que cada palabra que ellos escribieran sería archivada, documentada, convertida en munición legal. Pero yo no iba a participar en teatro de normalidad que intentaban imponer. Durante el 22 de junio, recibí 7 llamadas de Adrián y 4 de Silvia. Todas fueron directamente a buzón. Los mensajes de voz se acumulaban. Súplicas falsas, confusión fingida, eventualmente irritación apenas contenida. Papá, no sé qué está pasando, pero esto es infantil. Somos familia y necesitamos comunicación adulta, decía Adrián en uno de los mensajes. Comunicación adulta. Viniendo del hombre que gritó, «Eres basura humana» frente a 40 personas, la frase era cómicamente hipócrita. Guardé cada mensaje de voz como archivo de audio separado, organizados cronológicamente con fecha y hora exacta de recepción. El 23 de junio apareció mensaje diferente. Era de la madre de Silvia, mujer que solo había visto 3 veces en mi vida durante celebraciones familiares. Ramón, soy Dolores. Silvia me cuenta que no estás respondiendo y la familia está preocupada. Entiendo que hubo malentendido en el restaurante, pero estas cosas se resuelven hablando. Los niños necesitan a su abuelo. Por favor, llama cuando puedas. Malentendido. Redujeron abuso verbal público calculado a simple malentendido. La manipulación alcanzaba niveles estratosféricos. Capturé ese mensaje también y lo archivé en subcarpeta nueva. Presión familiar terceros. Ignacio me había advertido que esto sucedería. Intentarán normalizar la situación, minimizar lo ocurrido, presionarte desde diferentes ángulos, explicó durante nuestra reunión. Mantén silencio absoluto. Cada palabra que digas puede ser usada para pintarte como el villano irracional. Tu silencio es fortaleza. Esa noche revisé toda la documentación acumulada en solo 4 días. 32 capturas de pantalla de mensajes,
19 mensajes de voz guardados, registro completo de 23 llamadas perdidas. Era catálogo perfecto de su desesperación creciente ante pérdida de control sobre mi billetera. Preparé documento Excel detallando cada intento de contacto, fecha, hora, remitente, naturaleza del mensaje, tono emocional percibido. La tabla mostraba escalada clara desde petición educada inicial hasta frustración apenas disimulada. Era mapa visual de su dependencia económica de mí. También noté algo revelador. Ni Adrián ni Silvia mencionaron jamás el domingo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de responsabilidad, ninguna expresión de arrepentimiento. Solo silencio calculado sobre el elefante en la habitación, esperando que yo también lo ignorara y volviera a ser banco personal obediente. El 24 de junio, Ignacio me llamó para confirmar que el requerimiento notarial estaba listo para entrega oficial. Mañana por la mañana, 25 de junio, el notificador judicial visitará las 3 propiedades y entregará personalmente los documentos a Adrián. Quedará constancia fehaciente de recepción y comenzará cuenta regresiva de 30 días, explicó con satisfacción profesional. Prepárate para la tormenta, agregó Ignacio. Cuando reciba esos papeles oficiales, la reacción será explosiva. Por eso es fundamental que mantengas distancia física y comunicacional. Bloquea su número completamente si es necesario. No te expongas a manipulación emocional directa. Esa noche, antes de dormir, bloqueé finalmente los números de Adrián y Silvia en mi teléfono. Sus mensajes futuros no llegarían. Sus llamadas irían directo a vacío. Había terminado de ser accesible para sus demandas interminables. Me sentí liberado y aterrado simultáneamente. Estaba cortando cordón umbilical que llevaba 42 años conectándonos. Pero ese cordón se había convertido en soga asfixiante. Era momento de respirar nuevamente, aunque el aire libre quemara los pulmones desacostumbrados. El 25 de junio de 2024 amaneció con cielo despejado sobre Valencia. Yo había dormido apenas 3 horas, despertando constantemente con mezcla de anticipación y terror. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Ignacio. Ramón, todo está listo. El notificador judicial David Serrano ya tiene los 3 sobres sellados con los requerimientos. Visitará primero la casa de Ruzafa a las 10, luego el adosado de Paterna al mediodía, y finalmente el loft del centro a las 3 de la tarde. Cada entrega quedará registrada con firma de recepción y fotografías como prueba documental irrefutable. Colgué sintiendo electricidad recorrer mi cuerpo. Después de décadas siendo pisoteado, finalmente estaba tomando acción definitiva. Ignacio me había aconsejado permanecer en casa durante todo el día para evitar encuentros casuales. Obedecí. A las 10:15 llegó mensaje de Ignacio. Primera notificación entregada en Ruzafa. Adrián recibió personalmente y firmó acuse de recibo. Reacción inicial, confusión absoluta. Adjuntó fotografía del documento firmado, donde claramente se veía rúbrica temblorosa de mi hijo junto a sello oficial del notificador. El requerimiento era documento legal de 4 páginas redactado con precisión quirúrgica. En la primera hoja establecía mi identidad completa como Ramón Cortés Blanco, titular registral indiscutible de las 3 propiedades mediante escrituras públicas protocolizadas. La segunda página detallaba ubicaciones exactas de los inmuebles con referencias catastrales oficiales. La tercera página era el corazón del documento. Decía textualmente: por la presente, el propietario legítimo notifica formalmente la revocación inmediata e irrevocable de cualquier permiso, tolerancia o autorización verbal previamente otorgada para ocupación de los inmuebles descritos. Se concede plazo improrrogable de 30 días naturales, contados desde la recepción de este requerimiento, para desalojo voluntario completo de las 3 propiedades mencionadas. La cuarta página incluía advertencia legal contundente. Transcurrido el plazo establecido sin desocupación efectiva, se procederá judicialmente conforme derecho mediante demanda de desahucio, asumiendo el ocupante costas procesales, honorarios legales y responsabilidad
por daños causados durante ocupación indebida. Asimismo, se hace constar que durante período de ocupación tolerada, el propietario ha sufragado gastos totales por cantidad de 153.000 euros, monto que se reserva derecho de reclamar mediante acciones legales correspondientes. Al mediodía llegó segundo mensaje de Ignacio. Notificación en Paterna entregada. Silvia recibió el sobre. Según David, ella comenzó a llorar mientras leía el documento. Intentó llamar inmediatamente a alguien, presumiblemente a Adrián. Otra fotografía adjunta mostraba firma de Silvia, más legible que la de Adrián, pero con manchas que parecían lágrimas sobre el papel. Imaginé la escena. Silvia leyendo cada palabra, comprendiendo lentamente que su estilo de vida parasitario llegaba a fin abrupto. Las 3 casas donde creía tener derecho eterno se evaporaban legalmente. Los planes de futura herencia millonaria colapsaban como castillo de naipes. A las 3:20 llegó tercer mensaje. Última notificación completada en el loft. Adrián volvió a recibirla personalmente. David reporta que arrugó el documento con furia antes de firmarlo. Gritó obscenidades y amenazó con demandarme a mí, a ti y al sistema judicial completo. Todo quedó registrado en video como prueba de conducta hostil. 3 notificaciones exitosas en un solo día. El proceso legal había comenzado oficialmente. El reloj de 30 días empezaba su cuenta regresiva inexorable hacia el 25 de julio, fecha límite para desocupación. A las 3:35 comenzó el infierno. Mi teléfono empezó a vibrar enloquecidamente, a pesar de tener bloqueados los números principales. Adrián estaba llamando desde números diferentes: teléfono de Silvia, teléfonos de amigos, números desconocidos que probablemente pertenecían a cabinas telefónicas públicas o tarjetas prepagadas compradas desesperadamente. Dejé sonar todas las llamadas excepto una. Cuando vi número que reconocí como del trabajo de Silvia, algo me hizo contestar. Quería escuchar su reacción. Necesitaba confirmar que finalmente comprendían la seriedad de la situación. «Papá, papá, por favor no cuelgues», gritó Adrián con voz histérica y reconocible. «¿Qué mierda es esto? ¿Qué significa este papel de abogados? No puedes echarnos de nuestras casas». «No son tus casas, Adrián», respondí con calma gélida, que sorprendió incluso a mí mismo. «Nunca lo fueron. Siempre fueron mías y ahora las recupero. Ahora sabrás lo que es vivir sin mí, hijo». «Espera, espera. No puedes hacer esto», suplicaba entre gritos. «Tengo familia, tengo hijos. ¿Dónde quieres que vayamos? Esto es ilegal. Voy a denunciarte». «Todo está perfectamente legal», dije sintiendo poder extraño en mi voz. 30 días para desocupar. Está explicado claramente en el documento que firmaste 2 veces hoy. «Pero papá, entiende, yo estaba borracho ese domingo, no pensaba lo que decía. Perdóname, por favor». Lloraba ahora abiertamente. La transformación de arrogancia brutal a súplica patética había tomado exactamente 5 días. «El momento para disculpas venció hace mucho», contesté. «Durante 4 días posteriores a tu ataque no dijiste una palabra de arrepentimiento. Solo pediste 5.000 euros y 1.200 mensuales. Esa fue tu verdadera respuesta». «No, yo iba a disculparme, solo que no sabía cómo. Dame otra oportunidad, por favor», gritaba desesperadamente. Colgué sin decir más. Inmediatamente bloqueé ese número también. Adrián siguió llamando desde 11 números diferentes durante las siguientes 2 horas. No contesté ninguna más. Cada llamada entrante era capturada por registro de mi operadora telefónica, documentación adicional de su acoso sistemático. A las 6 de la tarde llamó Ignacio riendo discretamente. «Ramón, tengo en mi despacho a 3 abogados diferentes que Adrián contrató apresuradamente para amenazarme con demandas. Les mostré toda nuestra documentación, escrituras, testimonios notariados, pruebas de pago. Los 3 se marcharon reconociendo que no hay absolutamente nada que puedan hacer legalmente». Adrián está en pánico total. «¿Mencionaron algo sobre negociación?», pregunté curioso. Uno sugirió reunión de mediación familiar. Le expliqué que esa puerta se cerró cuando tu hijo te llamó basura humana públicamente.
No hay mediación posible después de eso. Los otros dos simplemente aconsejaron a Adrián buscar vivienda alternativa urgentemente porque el desahucio es inevitable. Esa noche, Adrián envió 27 mensajes de WhatsApp desde el número de su madre que yo no había bloqueado porque raramente me contactaba. Los mensajes eran caóticos, pasando de súplicas a amenazas, a promesas vacías, a insultos. Por favor, papá, recapacita. Voy a denunciarte por abandono familiar. Te juro que te pagaré cada céntimo. Eres un viejo cruel y desalmado. Los niños lloran preguntando por qué el abuelo nos odia. Vas a destruir a tu propia familia. Capturé todos los mensajes metódicamente y los reenvié a Ignacio. Él respondió: perfecto. Cada amenaza, cada intento de manipulación emocional fortalece nuestro caso. Si intenta algo físicamente, tenemos base para medida de alejamiento inmediata. Me acosté esa noche sintiendo mezcla extraña de satisfacción y tristeza profunda. Había desencadenado terremoto en vida de mi hijo, pero era terremoto necesario. Durante demasiado tiempo había soportado abusos calladamente. Ahora las placas tectónicas de nuestra relación se reacomodaban violentamente, y yo finalmente ocupaba posición de fuerza. Los días siguientes al 25 de junio se convirtieron en asedio emocional sistemático. La familia de Adrián había entendido finalmente que súplicas directas no funcionaban. Entonces cambiaron de estrategia. Movilizaron ejército completo de parientes, amigos y conocidos para ablandar mi resolución. El 27 de junio por la mañana, mi hermana Pilar apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. No la veía desde hacía 2 meses. «Ramón, abre por favor, necesito hablar contigo», llamó golpeando suavemente. Abrí porque Pilar siempre había sido persona justa y sensata. «Hermano, vengo como mediadora», comenzó sentándose en mi sofá con expresión preocupada. «Adrián está destruido, Silvia no para de llorar, los niños están confundidos y asustados. Sé que hubo problemas serios, pero ¿realmente quieres destruir a tu propia familia así? Pilar, ¿estuviste en el restaurante ese domingo?», pregunté directamente. «No, pero me contaron lo que pasó. Adrián bebió demasiado y dijo cosas horribles, lo sé. Pero él está arrepentido genuinamente ahora», respondió tomando mi mano. «Las personas cometen errores bajo efectos del alcohol. ¿No merece perdón y segunda oportunidad?». Durante 4 días después de ese domingo, Adrián no pronunció una sola palabra de disculpa, expliqué calmadamente. En cambio, me pidió 5.000 euros para reparaciones y 1.200 mensuales para gastos. Esa fue su prioridad. El arrepentimiento llegó únicamente cuando recibió notificación legal de desalojo. Pilar guardó silencio procesando la información. «Pero Ramón, son tus nietos también. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Vas a dejarlos en la calle?». «No los dejo en la calle», contesté firmemente. Adrián es adulto de 42 años con empleo remunerado. Silvia trabaja también. Tienen 30 días para buscar vivienda alternativa, como hacen millones de familias españolas. Aprendieron a vivir sin pagar alquiler durante años porque yo fui ingenuo. Ahora aprenderán a vivir como adultos responsables. Mi hermana se marchó sin convencerme, pero pude ver comprensión naciente en sus ojos. Había entendido que esto no era capricho cruel, sino consecuencia inevitable de años de abuso acumulado. Al día siguiente, 28 de junio, llegó visita inesperada. Dolores Navarro Cruz, madre de Silvia. Mujer de 63 años con cabello teñido de rubio artificial y expresión perpetuamente dramática. Llegó acompañada de cura párroco de su barrio, estrategia calculada para presionarme mediante autoridad religiosa. «Don Ramón», comenzó el cura con voz solemne, «Doña Dolores me ha contado situación delicada de su familia. Como hombre de fe, le pido reflexiones sobre valores cristianos de perdón y reconciliación. La venganza no es camino del Señor». «Padre, con todo respeto, esto no es venganza», respondí manteniendo compostura. «Es recuperación de propiedades legítimamente mías, después de ser humillado públicamente por mi propio hijo. Dios también enseña sobre justicia y dignidad humana». Dolores comenzó a llorar teatralmente.
Ramón, por favor, piensa en mis nietos. Pablo tiene solo 11 años, Carmen 9 y el pequeño Diego 7. ¿Cómo les explico que su abuelo los echa de su hogar? No es su hogar, Dolores, dije sin alterarme. Es mi propiedad donde vivían gratuitamente, y los niños no son responsabilidad mía sino de sus padres, quienes debieron enseñarles valores de respeto y gratitud que evidentemente nunca aprendieron. El cura intentó citar pasajes bíblicos sobre misericordia. Yo respondí citando proverbios sobre honrar padre y madre. La conversación se volvió debate teológico absurdo hasta que finalmente se marcharon, reconociendo que mi decisión era inamovible, pero la presión familiar alcanzó nivel más doloroso el 29 de junio, cuando llegaron videos. Pablo, Carmen y Diego habían grabado mensajes dirigidos a mí, claramente guionados por Silvia, pero interpretados con lágrimas genuinas infantiles. En el primer video, Pablo decía llorando: «Abuelo, por favor no nos hagas esto. Mamá dice que vamos a perder nuestra casa por tu culpa. Yo te quiero mucho. Siempre me compraste helados y jugabas fútbol conmigo. ¿Por qué estás enojado con nosotros? Prometo portarme bien si nos dejas quedarnos». Carmen aparecía en segundo video con su muñeca favorita. «Abuelito, ¿ya no me quieres? Papá dice que estás muy bravo y no quieres vernos nunca más. Yo no hice nada malo. Por favor, no nos mandes lejos. Te extraño mucho». El pequeño Diego simplemente lloraba en tercer video, sin poder articular palabras coherentes. Solo repetía: «Abuelo, abuelo», entre sollozos desgarradores. Verlos destrozó algo dentro de mí. Los niños eran inocentes, víctimas colaterales de guerra entre adultos. Pero inmediatamente reconocí manipulación vil. Silvia usaba sufrimiento de sus propios hijos como arma emocional contra mí. Los había puesto a grabar esos videos deliberadamente para quebrar mi determinación. Llamé a Ignacio llorando por primera vez desde que comenzó todo este proceso. «No sé si puedo hacer esto», confesé con voz quebrada. «Los niños no tienen culpa. Quizás debería...» «Ramón, detente ahí», interrumpió Ignacio con firmeza compasiva. Esto es exactamente lo que Silvia y Adrián esperaban lograr. Usar niños como escudos emocionales es táctica de manipulación de manual. Si cedes ahora, les enseñas que chantaje emocional funciona. Y peor aún, les enseñas a esos niños que manipular está bien. «Pero van a sufrir», murmuré. «Van a sufrir temporalmente la incomodidad de mudanza y adaptación a nueva vivienda», corrigió Ignacio. «Eso no es tragedia, es vida normal. Millones de niños cambian de casa y sobreviven perfectamente. Lo que sería verdaderamente dañino para ellos es crecer pensando que pueden abusar de personas y salirse con la suya mediante lágrimas estratégicas». Tenía razón. Secarme las lágrimas y mantuve curso establecido. El 30 de junio, Ignacio presentó moción judicial adicional solicitando medida de protección preventiva. El documento establecía: ante intensificación de acoso sistemático, mediante contactos no deseados, presión familiar coordinada y manipulación emocional documentada, se solicita respetuosamente al juzgado ordene a los ocupantes y familiares asociados abstenerse de todo contacto directo o indirecto con el propietario bajo pena de desacato judicial. El juez aprobó la medida ese mismo día. Ahora, legalmente Adrián, Silvia y cualquier persona actuando en su nombre tenían prohibido contactarme por cualquier medio. Violación de esa orden resultaría en sanciones económicas y posible arresto. Esa tarde contraté cerrajero para cambiar todas las cerraduras de mi apartamento. Costó 200 euros, pero valió cada céntimo de tranquilidad. Adrián tenía copia de mis llaves desde años atrás, regalo que ahora me arrepentía profundamente de haber dado. No iba a arriesgar visita sorpresa violenta o desesperada. El cerrajero, hombre mayor llamado Teodoro que trabajaba en oficio desde hace 40 años, notó mi nerviosismo. ¿Problemas familiares?, preguntó mientras instalaba bombines nuevos. Algo así, respondí vagamente. No es el primero, comentó con sabiduría de quien había visto demasiado. Últimamente cambio muchas cerraduras por disputas entre padres e hijos. El dinero envenena relaciones. Hace bien en protegerse, señor.
Cuando terminó el trabajo, Teodoro me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Guarde uno en lugar seguro fuera de casa, aconsejó. Nunca se sabe. Seguí su consejo dejando juego en caja fuerte bancaria junto con documentación legal importante. Esa noche, 1 de julio, dormí con pestillo interno cerrado además de cerradura nueva. Mi propio apartamento se había convertido en fortaleza contra familia que alguna vez amé incondicionalmente. Era realidad triste y necesaria. El 25 de julio de 2024, exactamente 30 días después de la notificación oficial, llegó el momento de verdad. Ignacio me llamó a las 7 de la mañana con voz seria. Ramón, según verificación que hice ayer por la tarde, Adrián no ha iniciado proceso de mudanza en ninguna de las 3 propiedades. Los vecinos confirman que siguen viviendo normalmente como si nada pasara. Procedemos entonces con desahucio judicial forzoso. Me había preparado mentalmente para este escenario. Adrián nunca haría nada voluntariamente. Su orgullo destrozado lo impedía. Prefería ser expulsado para poder victimizarse posteriormente ante quien quisiera escucharlo. ¿Cuándo ejecutan el desalojo?, pregunté sintiendo mezcla de alivio y aprensión. Mañana temprano. He coordinado con juzgado y ya tenemos orden firmada por jueza Montserrat Prats Casanova. Lanzamiento se ejecutará simultáneamente en las 3 direcciones usando 3 equipos diferentes. Oficial judicial, cerrajero, 2 policías nacionales por equipo y empresa de mudanzas contratada específicamente para sacar pertenencias a la calle si es necesario. La maquinaria legal se movía con eficiencia implacable. ¿Necesito estar presente?, inquirí esperando respuesta negativa. Absolutamente no, respondió Ignacio enfáticamente. De hecho, te prohíbo asistir. La situación será emocionalmente volátil y tu presencia podría complicar las cosas. Yo estaré supervisando personalmente todo el operativo. Te mantendré informado minuto a minuto vía mensajes y fotografías. El 26 de julio amaneció nublado. Me quedé en casa bebiendo café tras café, incapaz de concentrarme en nada. A las 8:15 llegó primer mensaje de Ignacio. Equipos desplegados. Comenzamos con Ruzafa. Adjuntó fotografía de camión de mudanzas estacionado frente a la casa, flanqueado por patrulla policial. El operativo tenía aspecto de producción cinematográfica. Otro mensaje llegó 15 minutos después. Adrián se niega a abrir. Cerrajero procede a cambiar cerradura. Policía advierte sobre consecuencias de resistencia. Las imágenes siguientes mostraban cerrajero trabajando en la puerta principal mientras 2 agentes uniformados vigilaban. Luego foto de puerta abierta. Adrián visible al fondo con expresión de derrota absoluta. Silvia lloraba abrazando a los niños en el sofá de la sala. Adrián solicita 24 horas adicionales para organizar mudanza, reportó Ignacio. Jueza niega extensión. Orden es inmediata. Oficial judicial lee resolución completa en voz alta. Familia tiene 2 horas para empacar pertenencias esenciales. Resto será depositado temporalmente en almacén municipal durante 10 días. Después, si no lo retiran, se considera abandonado. 2 horas. 24 años condensados en 120 minutos frenéticos. Imaginé el caos dentro de esa casa. Maletas abiertas, ropa amontonada, objetos acumulados durante décadas siendo evaluados desesperadamente. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? ¿Cómo comprimir vida entera en equipaje manejable? A las 11 llegaron fotografías devastadoras. Montañas de cajas apiladas en acera. Muebles cubiertos con plásticos. Los niños sentados sobre colchones en plena calle mirando confundidos. Vecinos curiosos observaban desde ventanas y puertas. La humillación privada de Adrián se convertía en espectáculo público, réplica perfecta de lo que él me hizo en el restaurante. Primera propiedad desocupada, confirmó Ignacio al mediodía. Cerradura cambiada, llaves entregadas a ti oficialmente. Equipo se traslada ahora a Paterna. El proceso se repitió en el adosado con resistencia similar, pero resultado idéntico. Silvia intentó negociar, lloró, suplicó. El oficial judicial mantuvo firmeza profesional. La ley no negocia con emociones. A las 3 de la tarde,
segunda propiedad estaba recuperada. El loft del centro presentó complicación inesperada. Adrián había cambiado la cerradura por cuenta propia días atrás, violando términos del requerimiento que específicamente prohibían alteraciones a las propiedades. Ignacio documentó esto como agravante adicional. Cerrajero especializado tardó 40 minutos en abrir sin dañar la puerta. Dentro del loft, Ignacio descubrió documentos que Adrián intentaba ocultar. Contratos firmados donde prometía vender el loft a tercero por 200.000 euros. Dinero que planeaba embolsar completamente a pesar de no ser propietario. Era intento de fraude inmobiliario en toda regla. Esto es delito penal, me informó Ignacio por teléfono. Podemos presentar denuncia ante Fiscalía por intento de estafa agravada. No quiero más batallas legales, respondí cansado. Solo quiero que termine. A las 6 de la tarde del 26, las 3 propiedades estaban oficialmente recuperadas. Ignacio me entregó 9 llaves nuevas, 3 juegos completos, también carpeta gruesa con documentación fotográfica exhaustiva, 118 fotografías mostrando estado de cada inmueble antes, durante y después del desalojo. Revisé las imágenes esa noche, en soledad de mi apartamento. Las casas vacías se veían extrañamente tristes. Paredes con marcas rectangulares donde colgaban cuadros, pisos con hendiduras donde estuvieron muebles pesados durante años, ventanas sin cortinas dejando entrar luz cruda que revelaba cada imperfección. Pero también vi daños, agujeros en paredes que Adrián nunca reparó, azulejos rotos en baños, puertas rayadas. Calculé rápidamente que necesitaría invertir al menos 15.000 euros en reparaciones menores antes de poder vender o alquilar. Incluso recuperadas, las propiedades seguían costándome dinero. El 27 de julio, Ignacio verificó con contactos informales el paradero de Adrián. La familia completa se había mudado apresuradamente a apartamento minúsculo en Barrio Nazaret, zona industrial alejada del centro. Alquiler mensual de 700 euros por 2 habitaciones de 50 metros cuadrados totales. Es lo único que pudieron conseguir con su historial crediticio dañado y sin depósito de garantía suficiente, explicó Ignacio. El propietario aceptó porque Silvia presentó contrato laboral estable y accedió a pagar 3 meses por adelantado, vaciando sus ahorros personales. Me imaginé a los 5 viviendo apretados en espacio ridículamente pequeño comparado con las mansiones donde habitaban gratuitamente. Los niños compartiendo habitación única. Adrián y Silvia en sofá cama de sala. Sin garaje para los coches que tuvieron que vender urgentemente. Sin jardín para jugar. Sin lujos financiados por mi billetera. Era aprendizaje brutal, pero necesario. Descubrir el valor real de las cosas cuando tienes que pagarlas tú mismo. Javier me visitó esa tarde. Traía botella de vino para celebrar, pero la atmósfera era más melancólica que festiva. «Lo lograste, Ramón», dijo sirviendo 2 copas. «Recuperaste tu patrimonio y tu dignidad». «No se siente como victoria», admití bebiendo despacio. «Se siente como funeral». «Es funeral de relación tóxica», respondió Javier con sabiduría. «Duele, pero era necesario. Ahora puedes empezar a sanar». Brindamos en silencio por finales dolorosos y nuevos comienzos inciertos. Pasaron 6 meses desde el desalojo forzoso. Era enero de 2025 y Valencia experimentaba invierno inusualmente frío. Durante ese medio año, había vivido en extraño limbo emocional. Liberado financieramente, pero emocionalmente vacío. Las 3 propiedades recuperadas permanecían cerradas, esperando decisiones que tardé meses en tomar. Finalmente, en noviembre de 2024, contraté tasador profesional llamado Marcos Velasco para evaluar valor comercial de los inmuebles. Marcos era hombre meticuloso de 48 años, con 20 de experiencia en mercado inmobiliario valenciano. Pasó 3 días completos inspeccionando las propiedades. Tomó medidas precisas, fotografías exhaustivas, analizó estado estructural, ubicación, servicios cercanos, comparó con ventas recientes en zonas similares. Su informe final fue documento de 32 páginas con análisis detallado de cada propiedad. La casa de Ruzafa, según tasación oficial,
valía 190.000 euros. El adosado de Paterna alcanzaba 230.000 por su tamaño mayor y jardín privado. El loft del centro, ubicación privilegiada pero metraje reducido, estimaba 160.000. Don Ramón, sinceramente estas propiedades están desactualizadas, explicó Marcos mostrándome fotografías comparativas. Necesitan reformas modernas para alcanzar precios óptimos. Sin inversión adicional, le recomiendo vender rápido aceptando ofertas razonables, aunque sean ligeramente inferiores a tasación. El mercado actual favorece compradores, no vendedores. Decidí entonces estrategia clara. Vender Ruzafa y Paterna inmediatamente. Conservar el loft para alquiler por su ubicación estratégica céntrica. Contraté agencia inmobiliaria Casas Valencia para gestionar ventas. Firmé contrato de exclusividad dándoles 3 meses para cerrar operaciones. La agente asignada, mujer eficiente llamada Beatriz Romero, publicó anuncios en portales principales, Idealista, Fotocasa, Habitaclia. Organizó visitas grupales los fines de semana. En solo 6 semanas aparecieron compradores serios. Para Ruzafa, matrimonio joven de 30 y pocos años, buscaba primera vivienda cerca del centro. Ofrecieron 175.000 euros, 15.000 por debajo de tasación. Negocié subiendo a 180.000. Aceptaron pagando mediante hipoteca bancaria que tardó mes en aprobarse. Paterna atrajo interés de familia numerosa, con 4 hijos necesitando espacio. Ofrecieron inicialmente 200.000. Beatriz negoció hábilmente, alcanzando 240.000, incluso superando tasación original. El comprador era empresario exitoso, pagando en efectivo, operación cerrada en 15 días. Las escrituras de venta se firmaron en notaría de la Avenida del Puerto durante primera semana de enero de 2025. Ambas operaciones simultáneas. Llegué temprano vestido con traje oscuro que usaba solo para ocasiones formales. Los compradores estaban nerviosos, emocionados por adquisiciones que cambiarían sus vidas. El notario, don Alfonso García Prieto, hombre de 60 años con voz grave y protocolar, leyó cada cláusula meticulosamente. El proceso tomó casi 3 horas entre ambas escrituras. Firmé decenas de documentos, validé identidades, confirmé transferencias bancarias. Cuando finalmente terminó, tenía en mi cuenta corriente 420.000 euros. Era suma más grande que jamás había poseído simultáneamente. Pero no sentí euforia, sentí peso de años perdidos, de sacrificios inútiles, de relaciones destruidas irreparablemente. Esa misma tarde me reuní con asesor financiero del banco recomendado por Ignacio. Se llamaba Fernando Ibáñez, especialista en gestión patrimonial para jubilados. Le expliqué mi situación completa sin omitir detalles dolorosos. Don Ramón, primero saldemos deudas pendientes, sugirió Fernando revisando extractos bancarios que llevé. Durante años de sacrificio por Adrián, había acumulado préstamos personales y saldos negativos en tarjetas crédito. Sumaban 63.000 euros con intereses abusivos, consumiendo mi pensión mensualmente. Transferimos ese monto inmediatamente cerrando todas las líneas crediticias. Sentí alivio físico instantáneo, como quitarse peso literal de los hombros. Ya no debía nada a nadie. Le quedan 357.000 euros libres, calculó Fernando. Mi recomendación profesional: diversifique inteligentemente. Parte en depósito a plazo fijo seguro, parte en fondos indexados conservadores para jubilación, reserve efectivo para emergencias y gastos imprevistos. Seguí sus consejos distribuyendo el capital. 150.000 en depósitos bancarios con rendimiento modesto pero garantizado, 100.000 en fondos de inversión de bajo riesgo, 80.000 en cuenta corriente accesible y 27.000 reservados específicamente para reformas menores del loft que conservaba. El loft requería trabajo antes de alquilarlo. Contraté empresa de renovaciones que durante 3 semanas pintó paredes, cambió instalación eléctrica antigua, modernizó baño y cocina, instaló aire acondicionado nuevo. La transformación costó exactamente 23.000 euros. Para febrero de 2025,
El loft estaba listo. Publiqué anuncio buscando inquilinos serios. Apareció matrimonio de profesores universitarios, ambos con contratos indefinidos y referencias impecables. Firmamos contrato de arrendamiento por 5 años, con renta mensual de 950 euros. Era ingreso fijo que complementaba mi pensión de jubilación. Finalmente, a 67 años, vivía sin angustia financiera constante. Pero la decisión más importante llegó en marzo. Visité notaría para modificar completamente mi testamento. El anterior, redactado ingenuamente años atrás, designaba a Adrián como heredero universal de todo mi patrimonio. «Quiero cambiar esto radicalmente», le dije a la notaria doña Patricia Fernández Salas, mujer seria de 50 años especializada en sucesiones. Le expliqué brevemente la situación familiar. «Entiendo perfectamente, don Ramón», respondió sin juzgar. «Tiene derecho absoluto de disponer libremente de sus bienes. ¿Tiene en mente beneficiarios alternativos?» «Sí», confirmé entregándole papel con información detallada. «Quiero dejar mi patrimonio completo, incluyendo el loft, cuentas bancarias e inversiones, a la Fundación Hogares Infantiles Valencia, orfanato que opera en Benimaclet desde hace 40 años. Había investigado esa institución exhaustivamente. Atendían a 52 niños huérfanos o abandonados, ofreciéndoles hogar, educación, terapia psicológica. Dependían completamente de donaciones privadas. Mi patrimonio podría financiar sus operaciones durante años. Patricia redactó nuevo testamento con precisión legal absoluta. Cláusula central establecía: revoco expresamente cualquier disposición testamentaria anterior. Instituyo como heredera universal de todos mis bienes, derechos y acciones a la Fundación Hogares Infantiles Valencia. Excluyo deliberadamente de mi sucesión a mi hijo Adrián Cortés Vega por causas graves que constan en documentación adjunta a este testamento. Firmé sintiéndome finalmente dueño de mi destino. Adrián no recibiría absolutamente nada cuando yo falleciera. Esos niños inocentes del orfanato se beneficiarían del patrimonio que construí con décadas de trabajo honesto. Salí de la notaría bajo sol primaveral de Valencia. Caminé lentamente hacia casa, sintiendo paz que no experimentaba desde hacía años. Había cerrado capítulo doloroso y abierto página nueva. Un año completo había transcurrido desde aquel domingo devastador del 16 de junio de 2024. Era ahora mediados de junio de 2025, y Valencia celebraba las fallas con su habitual explosión de color y ruido. Yo caminaba tranquilamente por el mercado central, comprando verduras frescas para la semana, disfrutando de rutina simple que había construido durante esos 12 meses. Mi vida había encontrado equilibrio inesperado. Vivía modestamente con mi pensión complementada por alquiler del loft. Desayunaba café con tostadas mientras leía periódico. Caminaba diariamente por el jardín del Turia. Almorzaba en pequeño restaurante del barrio donde me conocían por nombre. Las tardes las dedicaba a leer novelas que había postergado durante décadas. Los fines de semana visitaba el orfanato donde mi futuro patrimonio beneficiaría a niños necesitados. Era existencia sencilla, pero profundamente satisfactoria. No tenía lujos ni emociones extremas. Tampoco tenía angustia financiera ni manipulación familiar. Era finalmente dueño de mi propio tiempo y decisiones. Ese jueves particular, mientras examinaba tomates maduros en puesto de verduras, sentí presencia familiar detrás de mí. Me giré instintivamente y mi corazón se detuvo brevemente. Allí estaba Adrián. Pero no era el Adrián arrogante y saludable que recordaba. Este hombre frente a mí había envejecido brutalmente en solo 12 meses. Su cabello, antes abundante y oscuro, mostraba ahora canas prematuras y zonas ralas. Líneas profundas marcaban su rostro como surcos en tierra seca. Había perdido peso notoriamente. Su ropa colgaba floja sobre cuerpo adelgazado. Sus ojos, antes brillantes de confianza, lucían apagados y rodeados de ojeras violáceas. La vida sin mi soporte financiero lo había consumido visiblemente. El trabajo real, las responsabilidades auténticas, la presión de mantener familia con recursos propios limitados,
habían cobrado peaje físico devastador. «Papá», susurró con voz apenas audible. La palabra sonó extraña viniendo de él, como idioma olvidado que intentaba recuperar torpemente. «Papá, por favor, necesito hablar contigo». No respondí. Simplemente lo observé como científico. Examina espécimen interesante pero distante. Adrián dio paso vacilante hacia mí, manos temblando visiblemente. «Sé que no tengo derecho de pedirte nada», continuó con palabras atropelladas, «pero necesito que escuches. Estos meses han sido infierno absoluto. Perdí mi trabajo en noviembre porque no podía concentrarme. Silvia trabaja jornadas dobles para pagar alquiler y comida. Los niños preguntan constantemente por ti, lloran en las noches». Hizo pausa esperando reacción mía que no llegó. Continué mirándolo con expresión neutral, sin rabia pero también sin compasión. «He estado en terapia psicológica desde agosto», prosiguió desesperadamente. «El terapeuta dice que tengo problemas de ira no resueltos, que proyecté en ti frustraciones de mi propia vida fallida. Dice que lo que te hice fue imperdonable, pero que puedo trabajar en cambiar». Sacó entonces papel arrugado de su bolsillo. «Mira, escribí esto en terapia. Es carta de disculpa que he reescrito 70 veces intentando encontrar palabras correctas. Dice todo lo que nunca pude decirte, que fuiste padre excepcional, que yo fui hijo ingrato y abusivo, que tus sacrificios merecían gratitud en lugar de humillación, que destruí lo más valioso que tenía por estupidez y alcohol». Extendió el papel hacia mí con mano temblorosa. No lo tomé. La carta quedó suspendida en aire entre nosotros como puente que nunca se completaría. Adrián comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por mejillas hundidas. «Papá, lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría todo. Te amaría correctamente. Te respetaría como merecías. Te cuidaría en tu vejez como debió ser desde siempre». Su voz se quebró completamente. Sollozaba ahora abiertamente en medio del mercado, atrayendo miradas curiosas de compradores circundantes. «No te pido que me perdones», gimoteó. «Sé que eso es imposible. Solo te pido pequeña oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Déjame visitarte una vez al mes, solo para tomar café y hablar. Déjame intentar reconstruir aunque sea fragmento de relación padre-hijo. Por favor». El silencio se extendió entre nosotros cargado de historia dolorosa. Miré profundamente a los ojos de este hombre que alguna vez fue mi pequeño hijo adorado. Recordé noches meciendo su cuna cuando lloraba de bebé. Recordé enseñándole a andar en bicicleta, sosteniéndolo hasta que encontró equilibrio. Recordé su graduación escolar, su boda, nacimientos de mis nietos. 42 años de recuerdos comprimidos en ese instante congelado en mercado bullicioso. Pero también recordé sus palabras venenosas. «Eres basura humana. Nadie te quiere. Si murieras hoy, sería el mejor regalo». Recordé años de manipulación financiera calculada. Recordé mensajes donde esperaba ansiosamente mi muerte para heredar propiedades. Recordé su falso arrepentimiento, que solo apareció cuando perdió beneficios económicos. Respiré profundamente, llenando pulmones con aire fresco de mañana primaveral. Luego hablé por primera vez, voz calmada y definitiva, como sentencia judicial inapelable. «Ya no eres mi problema, Adrián». 6 palabras. Eso fue todo. No grité, no lo maldije, no elaboré explicaciones largas. Simplemente establecí realidad nueva e inmutable. Él había dejado de ser mi responsabilidad emocional, financiera o paternal. La cara de Adrián se descompuso completamente. «Papá, no, por favor», suplicó intentando tomar mi brazo. Di paso atrás evitando contacto. «Necesito que entiendas», insistió desesperado. «He cambiado verdaderamente. Ya no bebo, voy a terapia, estoy buscando trabajo mejor. Dame una señal, cualquier cosa que me diga que todavía existe posibilidad». Lo miré por última vez con claridad absoluta. «Tuviste 42 años para tratarme con respeto básico», dije calmadamente. «Elegiste humillación pública. Ahora vive con consecuencias de tus elecciones.
Yo he elegido vivir en paz sin ti. Me di vuelta y caminé alejándome con pasos firmes y seguros. Detrás escuché sus sollozos intensificarse, su voz llamándome repetidamente. «Papá, papá, espera, no me dejes así, por favor». Pero no miré atrás, ni una sola vez. Salí del mercado hacia luz brillante del mediodía valenciano. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía regularmente. No sentí culpa ni remordimiento. Sentí, por primera vez en décadas, libertad genuina. Caminé hasta banco cercano en Plaza de la Reina y me senté observando turistas fotografiar la catedral. Palomas picoteaban migas cerca de mis pies. Niños reían persiguiendo pompas de jabón. La vida continuaba con normalidad hermosa alrededor mío. Saqué teléfono y escribí mensaje a Javier. Acabo de encontrar a Adrián. Le dije que ya no es mi problema. Finalmente cerré el círculo. Respuesta llegó instantáneamente. Orgulloso de ti, hermano. Vamos a celebrarlo con cerveza esta tarde. Esa noche, sentado en balcón de mi apartamento viendo atardecer sobre tejados de Valencia, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde aquella humillación pública hasta este momento de paz interior, había transitado viaje doloroso pero necesario. Había aprendido que amor paternal no significa tolerar abuso infinito, que dignidad personal vale más que mantener relaciones tóxicas, que nunca es tarde para establecer límites saludables, que perdonar no requiere olvidar ni permitir repetición de daño. Mi vida ahora era más simple, pero infinitamente más auténtica. Ya no financiaba lujos ajenos ni soportaba manipulación familiar. Vivía para mí mismo finalmente, respetándome como debía ser siempre. El sol se ocultó lentamente, tiñendo cielo de naranjas y púrpuras. Bebí último sorbo de café ya frío y sonreí genuinamente. Había sobrevivido, había sanado, había ganado. Y Adrián, efectivamente, ya no era mi problema. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.